Volvemos a conectarnos con ustedes. Gracias por mantenerse en sintonía con su programa Realidad en Contexto por Boreal Televisión, Televisión Dominicana. Señores, en el día de ayer también fue dictada sentencia del diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Gregorio Domínguez, acusado y procesado en la Suprema Corte de Justicia, como señalo, que es un tribunal de jurisdicción privilegiada donde los funcionarios de alta categoría son procesados. Allí se le juzgaba, se le encausaba a este señor diputado por haber comandado a un equipo de personas que realizó un desalojo y destrucción de una casa sin la autorización, sin estar provisto del auxilio de la fuerza pública que está establecido por ley, que debe ser concedido por el representante del Ministerio Público del Distrito Judicial donde se vaya a realizar ese acto de ejecución forzosa. La Suprema Corte de Justicia entendió que no había vinculación entre los hechos demostrados, porque definitivamente le rompieron la casa, se la destruyeron a la señora querellante, la sacaron y le rompieron la casa, se la desmantelaron, ahí quedó, no quedó piedra sobre piedra. Entonces, estas personas que realizaron eso, porque no lo realiza una persona, sino un grupo, con equipos de gredar, de retroexcavadora y todo ese tipo de cosas. Quiere decir que el conjunto de personas que realizara este acto ilícito, prohibido por la ley, no tenían al criterio de la Suprema Corte de Justicia, no tenían ninguna relación, no estaban bajo las órdenes de este diputado, según la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ahora resulta que lo mínimo que debe pasar es que se debe procesar, ¿verdad?, a los demás que incurrieron, porque hay videos, hay testimonios de estas mismas personas que acudieron a la Suprema Corte de Justicia y señalaron que ellos no habían recibido ninguna orden del diputado. Quiere decir que ellos actuaron de forma unilateral. Entonces, a quien le beneficiaba, que es un principio de la investigación, siempre que se comete un ilícito hay que ver a quién beneficia. A quien le beneficiaba era a este señor, Gregorio Domínguez. Ninguna de esas personas que estaban allí, que participaron en ese desalojo y luego destrucción de esa casa, por un asunto que pudo haber tenido algún fundamento legal, alguna sentencia o algo, pero que obliga a la ley manda y la ley hay que cumplirla, a que sea por medio de la supervisión y el acompañamiento de un representante del fiscal del distrito judicial que corresponde, en este caso de Puerto Plata, lo cual no ocurrió. Entonces, cuando estas personas llegan, se apersonan, comienzan a desmantelar y a sacar todos los bienes de esta señora, de esa casa, con razón o sin ella, con sentencia o sin ella, pero sin estar provistos del debido proceso de acuerdo a la ley, estas personas señalan que no recibieron ninguna autorización, ninguna orden, ningún mandato del señor Gregorio Domínguez. Entonces la pregunta sigue vigente: ¿a quién beneficiaba que estas personas llegaran a ese lugar y procedieran de esa manera, desmantelando, rompiendo, destruyendo hasta los cimientos esa construcción? Cuando quien se encarga de los procedimientos para reclamar cualquier porción de terreno que estaba allí, cualquier predio, es el diputado, no es ninguna de las personas que acudieron allí. Cuando el que paga el dinero de los abogados para llevar los procedimientos es el diputado, no es ninguna de esas personas. Cuando quien reclama por medio de cualquier tipo de invocación legal ante los tribunales
o en el caso mismo del Ministerio Público, que sería el abogado del Estado para una sentencia del Tribunal Superior de Tierras, es el diputado. Entonces hay que ver que en este caso la argumentación que pudo haber tenido la Suprema Corte de Justicia como tribunal, en este caso de primer grado, porque esto se puede apelar ante el Pleno, pero definitivamente ya hay una primera sentencia. Y hay que resaltar algo en estas cosas penales. Las apelaciones de las sentencias penales, a menos que se haya violado en el curso de la demanda alguna norma constitucional, un derecho fundamental de cualquiera de las partes, normalmente son ratificadas. Habitualmente, frecuentemente son ratificadas. Y para llegar a esa conclusión, tuvo que haberse agotado, máxime que tanto la querellante tenía su abogado, tiene su abogado, como también el imputado, en este caso acusado ya, tan pronto pasa una audiencia preliminar, tiene su abogado. Entonces, habiendo abogados de cada una de las partes, es algo muy difícil que en el curso del proceso no se hayan agotado cada uno de los derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso que tuvieran cada una de las partes. Quiere decir que al menos en el proceso se desarrolló todo tal cual como lo establece la ley. Claro está, independientemente de que se agotaran todas las etapas establecidas por el debido proceso, no se pudo, y ahí llamó la atención, estaríamos pendientes para cuando se lea la lectura íntegra, cuando se dé lectura íntegra de esta sentencia, que me parece que dentro de 15 días, entonces verificar cuál es la argumentación que va a tener la Suprema Corte de Justicia como fundamento, como base, como apoyo para dar como resultado una parte dispositiva como la que se emitió. Hay que ver en qué principio se fundamenta para establecer que no hubo vinculación entre los hechos demostrados incluso con los mismos testigos de personas que estuvieron en ese lugar, que lo señalan a él, a Guillermo Domínguez, como la persona que comandó, que dirigió toda esta horda, esta banda de personas que fueron a violar la ley, porque eso fue una violación de la ley, a incurrir en este delito. Hay que ver qué vinculación o qué argumentación va a establecer la Suprema Corte de Justicia para determinar que no hubo vinculación de estos hechos con lo que se pudo demostrar que participó este diputado. Ahora, me imagino también que quedarán sin juzgar, porque ya ha pasado incluso más de 6 meses, que es el plazo máximo establecido entre la ocurrencia del hecho y el sometimiento. Y como a quien se dirigió originalmente el sometimiento y la acusación fue a este diputado, habría que ver si las demás personas que participaron allí, el Ministerio Público, este Ministerio Público que nos gastamos tan eficiente, que en algunas situaciones, por una decisión del jefe de la administración pública, de la cual por supuesto el Ministerio Público forma parte, ha hecho galas de que le interesa que en algunos casos de corrupción muy relevantes, donde miles de millones de pesos han sido distraídos y robados al erario público, pues que se procesen. Pero para casos normales, casos habituales, casos menores como este, de menor importancia, porque aquí lo único que hay es una jurisdicción privilegiada y un funcionario de alto nivel involucrado dentro de este ilícito, pero definitivamente esto no se compara con ninguno de esos hechos graves, por ejemplo, de homicidio, de estupro, que se conocen. Pero tenemos, lamentablemente, un Ministerio Público que, por ejemplo, para hablar de un caso que también ocurrió en este fin de semana, que lo vamos a mencionar más adelante, cerrando este tema, nos damos cuenta que este señor, Gregorio Domínguez, recibe su descargo, pero definitivamente el Ministerio Público que tenemos habría que ver si realmente se comporta de manera más eficiente con otros casos, como son el que se refirió pues nuestra colega Nuria Piera en su
programa de los sábados, información periodística, investigación periodística, donde narra que el Ministerio Público, con respecto a una persona, una señora que fue asesinada, contado por los expertos médicos forenses, de 351 puñaladas, y refiere las fotos y el informe que hace el médico legista, que solamente entre el área de la barbilla y el pecho de esta señora recibió 75 puñaladas en toda esta área. 75. Tiene la cara destrozada, tiene puñaladas en la espalda, puñaladas en todo su cuerpo, en los pies, en las piernas, cerca de su área genital, 351 puñaladas. Y como el Ministerio Público no pudo, y ese es el comentario que hacemos, demostrar una vinculación entre las personas señaladas, resulta que también descargaron a esa persona. No encontraron una relación directa entre ese hecho. Señores, ¿y cuándo es que este Ministerio Público va a hacer, independientemente de que, como digo, ha recibido instrucciones precisas del presidente de la República nombrando con el primer decreto que asume el gobierno de este país a unos ministerios públicos o a dos representantes del Ministerio Público que no pueden ser, en este caso, destituidos más que por un decreto nuevamente, por haber sido nombrados por decreto? ¿Cuándo va a ser que estas personas que son la cabeza de todo ese cuerpo de investigación, de fiscalización, de acusación, va a empezar a generar las pruebas necesarias para que se produzcan las condenaciones? ¿Cuándo va a ser también que la justicia dominicana, que se escuda detrás de que este Ministerio Público, como realmente se le demuestra, no restablece las pruebas y las vinculaciones claras entre los elementos de prueba y las personas que imputan, cuándo también va a hacer una reclamación formal, a no ser que no sea con sus sentencias, que dicen, bueno, tenemos que descargarlo porque no pudimos encontrar vinculación directa? Pero ese no es el hecho. Es también que hay un debido proceso que tiene que ser agotado por esos jueces. Por ejemplo, tan pronto se solicita medida de coerción, ¿a dónde está ese asunto de que no, porque el imputado quiere que se aplace la audiencia de medida de coerción, lo vamos a aplazar? ¿Cuándo entonces se ha visto esa parte de que tiene que esperar tanto tiempo entre la notificación de una primera, de la solicitud de medida de coerción? Pues pasa un tiempo que va agotando el proceso y luego entonces que pase el tiempo hay que dejarlo. Vamos a la pausa y volvemos con nuevas informaciones. No se vayan.